Mari compuche, mlelut faple, istofiple, compuche, Hualpén. Ka, yople, picumapuple, yuble piñe, Chillán Viejo. Atalof, Rayén, Folle, Flor de Canelo, de la comunidad va para ellos, de Tamcán, Mapuzungún. Desde el Centro Cultural Municipal de Hualpén, en esta clase de Mapuzungún, Amulei Tufachi Tama, Inchepinien Julio Huantemilla Norín, Amulei Tufachi Tam, Monyen Piñei Tufachi Nulam. Hoy día hablaremos de la característica de la vida. Por eso es Monyen. Para llegar a comprender en su real dimensión Mapuche Monyen, la vida de nosotros, las características, cómo nosotros enrolamos con la naturaleza. Somos respetuosos, pedimos permiso para sacar cualquier árboles, remedio, poder ingresar a su huincul para no entorpecer los contenidos, los contextos que están en esos lugares formados, establecidos, hechos por un gran Monyen, por un Tanehuen Nechen, que él lo hace y lo hizo. Inchin Mleita Aquitual, Mleita Yamugun, Mleita Aquitual Kumekelungu. Feimu Kume Leaín, quiere decir, tenemos el derecho y fortaleza de escuchar bien. Por eso debemos tener una concordancia con la vida de Guaymapu. No llegar a entrar, como dicen, como en un malal. Malal quiere decir subtítulo como en un corral, en un portero. Femblaita Mapu Kimunmeo. No es así en la vida de nuestro pueblo, pues nosotros no era así. El mundo mapuche, como un mundo particular y distinto, es recompensable no emitir juicios ni conceptos desde lo occidental. Incluso para nosotros, siendo mapuche, ha sido complicado hablar desde lo mapuche. Para hacerlo no hemos tenido que divorciarnos de los elementos adquiridos en el mundo Winca,
Ahí me quedo. Kakimun niein teinchin. Kimun mapunungun. Kimun winkul. Kimun keruf. Itrofil kimun. Mapusumun. Winka kimun niela inteinchin. Fei. Felelai. Kimun. Cuando dije eso, tenemos diferentes características del armonien. Por eso dije armonien, de la vida de nosotros, que no es igual de la occidental. Es importante, si hablamos, conectarlo y divorciar, dice, quiere decir que no debemos hablar, estar al alcance de los conocimientos, al alcance de su costumbre y cultura de los Winca, porque ellos le conocen el espacio del Lan Mapu, de los Meli Huitan Mapu, hay un desconocimiento de los puntos cardinales, porque no conocen el Nien, no lo hacen caso, no lo sienten y menos lo ven. Si no lo sienten y tendrán que verlo, imposible. Al contrario, nosotros lo sentimos. En el piuque, en el raquiduán. Rupaleke yantu, tenchin, heyentukein. Paso a paso, va pasando los días. Nosotros tenemos ese acercamiento grande con la naturaleza. Somos protectores y cuidadores. Un proceso de colonización en que se nos ha impuesto desde la llegada de los españoles. Esta hay amuleita kalewetuita monyen, kalewetuita rakizuan, akuimun kiduingun, kakimun niengun, udal kale feimun kiduingun, kakerumen ni kimun. Quiere decir que tienen ellos otro concepto, otra cultura, otra costumbre. No es la de nosotros. A Cuimun, ellos llegaron acá. Nosotros no hemos llegado. Nosotros, como innato, salimos desde la tierra floreciendo como unas hierbas, como las plantas medicinales, como los árboles, como el pehuen, como el folle, como el canelo, como el maqui, como el roble, como el peimu, como el chihui, que le llaman el laurel. Por eso es muy importante que tenemos que tener conceptos para poder distinguir. Felei, can felelei. Feimuta kin kelekiain tainchin. Feimu kemechen yain. Ruf mench. Feinolo, winkato kikelekiain café. Está comiendo un nilai. No es bueno eso. Tenemos que tener cuidado. No olvidemos que nosotros somos mapuches y somos cuidadosos con nuestras plantas medicinales, con nuestra tierra. El armonía, la característica de la vida como nosotros como mapuches.
Por tanto, para comprender con mayor claridad el ser Che o Taín Cheñen, es necesario definir el significado del ser mapuche. Inchinta Che, nosotros somos gente. Taín quiere decir que nosotros. Taín. Que somos dueños, Taín Che Ñen, como un pasar, Ñen es dueño. Entonces somos dueños de la sabiduría, de los conocimientos, sí. Pero el Calil, este cuerpo, o el suyo, de usted señorita, usted caballero, usted jovencito, usted ahí señor, usted papá, ahí de la casa, todo. Este cuerpo pasa, se materializa. Los kimun quedan, pero el cuerpo pasa, no están. Por eso se dice armonien. Usted tuvo un tiempo, pero después ya no tuvo. Queda su legado, como ahora tenemos el legado de los papás y los chaquichillem, los antepasados. Toda vez que nuestros ancianos deseaban explicar la conformación de la Tierra o el World Map, apuntan sus dedos hacia un punto, el punto donde sale el sol, y es decir, el World Map. El Waimapu, el circular, nuestros map, como decimos el globo terráqueo, Waimapu, y el Puelmapu, por donde Chipaqueta Antí, donde sale el sol, por el oriente. Ley. Luego giraban a la izquierda hasta completar la vuelta, y así demarcaban el territorio del pueblo mapuche, que es el lugar donde se sustenta la cultura y la naturaleza. Qué hermoso, qué lindo entender y comprender lo que Fuchaque Chillén dejaron esto, porque ya no los vemos. Ellos no, así su calul, el cuerpo como decimos, no están. No están. Porque ya partieron. Sería como, por decirlo, un am. Se siente, pero no lo ve. El am nuestro es am. Nosotros siempre tenemos ese am. Usted, yo, todo. El que descubre y el que el que se entiende se descubre solo, el que aprende solo. Sabe qué es lo que es am. El am es el alma del ser humano,
del Khalil de nosotros, de ustedes, de todos. Pero hay un día que sale del cuerpo, porque no es de acá, llega a su punto donde tiene que llegar. El alma llega en Huenumapu, en Calfumapu, en Huenchumapu, allá, en Nechen, el que lo creó por semejanza, el gran creador, el gran maestro, allá. Pero no cualquiera llegará allá, porque según lo que hizo acá en el Naumapu, será cuestionado y se le hará un juicio, un diagnóstico. ¿Qué tal hizo abajo? ¿Qué dañó? Ahí se le pasa la cuenta y Nechen sabe qué va a hacer con él. Si lo hemos portado bien, estaremos con él. Y si no lo hemos portado bien, es imposible estar con él. Aquí no hay nadie sobre por todas las cosas. Del kimun de él, de ese kimun celestial, de ese juicio espiritual, no este juicio terrenal que estamos aquí. Este juicio terrenal está hecho a manera del hombre, el hombre pudiente, el hombre imponente, a su favor y a su forma está hecho. Todo en contra para el pueblo mapuche, en contra por ese cuñifal. Cuando digo cuñifal, que es ese huérfanito, huérfanita. Para eso está ese juicio. No para los grandes. No existe juicio. Porque el juicio ellos hacen eso a manera de ellos, favoreciéndose ellos mismos. Autos. Forma de protegerse. Cuñifal sufre y paga todas las cosas. Juicio terrenal. Pero mulei kakiñe aucan. Feita que me aucan. Chao Nechen kidu mulei dulike tache. Kidu takinike. Naumapu kakiñe chamkum. Quiere decir, cuando él toma la decisión y seremos juzgados delante de él, él tiene la última determinación, porque es un juicio espiritual y no hay nada que hacer. Es por ver rupu mulei, comer rupu, cuesar rupu. Compuxe akwai tufeichi antumeo akuai suchiken antumeo. Quiero decir que algún día llegará ese día, todos y todas, llegará el día del fin del juicio. No sé, será hoy, mañana, no lo sabemos, nadie lo sabe. Pero que sí, que tenemos claro que llegará ese día. Y ahí va a ser fuerte. Los cuñifales, los huerfanitos que somos, creo que tenemos la puerta abierta, la oportunidad para volar. Que hemos permanecido sufriendo acá, con las leyes
terrenales, con la justicia terrenal, con los juicios terrenales. Y no es justo que alguien se robe una hueñeque ni a chagual, por eso con tu que fantasma. Claro, que chuchipan. Quiero decir, no es justo que aquella persona se ensucie hermano por una gallina, por un pollo, y que tiene que sancionarlo por 5 años. Si se porta mal adentro, 5 años más 10 años. Este pobre humilde, que no tiene por dónde salvarse. Mientras los otros, ustedes muy bien lo saben, nada le pasa. Pero si algún día, aquí todo se paga, va a llegar el día. Feley, vení. Tainchin Mapuche, Mleita, en las reuniones de las presentaciones y en el acto de compartir también el sol desde que sale hasta que se esconde, daba indicios de que el espacio de arriba era como el techo que cubre una ruca y dentro de aquel espacio giraba el sol. Sí, así de verdad. Cuando nosotros partimos de aquí, nuestra madre, nuestra ñuque tierra, será el techo para siempre y para siempre. Pero si hay alguna oportunidad, Nechen lo sacará de ahí. Hablaremos de él. Hey Pete, fachi wirintu clay. Hey muta, incheta, netam kaken. Wirintu clay. Está todo escrito. Por eso se inculca esto yo a través de estos documentos. Como resultado, la conformación del Walmapo impone los roles y funciones y define de una responsabilidad. Proteger y mantener el equilibrio de la naturaleza desde y hasta donde alcance la vista a lo que se denomina Walme, el horizonte o tierra circular plana. Y este le dice el gran ñempín Armando Marileo Lefeu, un ñempín de allá del sur, de Puerto Saavedra. Este es su cosmovisión, su trabajo, lo que él define. Feiñe, es verdad. Un gran aporte, un gran valor que él hace hacia a nuestros peñas lamienes. Yo comparto mucho lo que dice él. Por eso, Yamun Klekiaín, Yamun Tuklekiaín, Yamun Mleakie, Mleñay. Tiene que haber un respeto. Como debe ser, tendremos ganancia. Seremos fortalecidos en salud y en vida y de toda la familia. El llamo uno, el que me che, ñe. Frente puy, te fachi cuidado, Mapodún. Espero que les haya gustado.
y a la próxima nos estaremos viendo. Si me dicen así lo estima y conveniente. Desde el Centro Cultural Municipal Hualpén, gente puito facho quedado. Peu Cayal, Chaltomay.